Y bueno, el conversatorio siguiente es Teuchitlán y los narcogobernantes. Vamos a presentar a las personas a las personalidades que se encuentran el día de hoy con nosotras. Y bueno, Francisco Cruz es un periodista formado en algunos de los medios de comunicación más importantes de México. Colaboró en los periódicos Reforma, El Universal, Diario Monitor y El Centro. Es autor de 13 libros, entre los que podemos mencionar El Cártel de Juárez, Negocios de Familia, Los Yunos al Poder, La Guerra que nos ocultan, Tierra Narca, Mitos y Mentiras y Secretos y García Luna, El Señor de la Muerte. Muchos de ellos se centran en el crecimiento de la delincuencia y sus relaciones de poder. Además, le acompaña Daniela Campero, integrante de la Brigada para Leer en Libertad. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeres que están por acá escuchándonos. Y yo sé que todos nosotros la semana pasada estuvimos viendo en los medios de comunicación este nado sincronizado para hablar de lo que efectivamente es una tragedia, lo que pasó en Teuchitlán. Porque sí pasó, porque todavía siguen pasando estas cosas, porque como bien dice el expresidente Rafael Correa, el que llegue un gobierno progresista no soluciona las cosas de un día a otro. No porque tengamos un gobierno en su momento con Andrés Manuel, ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, las cosas iban a cambiar de un día a otro. Pero siempre es importante, y aunque a la derecha siempre le moleste, que estemos hablando de que ellos tienen responsabilidades en lo que todavía sucede en este país. Hay que poner siempre contextos para recordar que esto también es consecuencia de, como ustedes recordarán, esta guerra tonta, estúpida, sin sentido que hace algunos años se estableció contra el supuesto crimen organizado y que hoy sabemos que el que era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era parte del crimen organizado. Entonces no nos debemos de sorprender de que durante tantos años estuvimos gobernados por un narcogobierno, porque esa es la realidad. Y hoy lo que pasó en Teuchitlán, insisto, es una tragedia. Por supuesto que necesitamos las respuestas de lo que realmente pasó. Por supuesto que por eso votamos por un gobierno de la Cuarta Transformación, porque creemos que ellos nos van a dar las respuestas, que no van a construir una verdad histórica. Pero más allá de todo esto, es importante, insisto, reconocer de dónde vamos y por qué tantos años han estado gobernados, en particular en Jalisco, allá en Guadalajara. Hay que recordar que siempre han estado gobernados por el PRI, que ahí solamente ha habido gobiernos de ese partido político y ahora por el PAN Naranja, que es Movimiento Ciudadano. Si ustedes recordarán, durante todos estos días en los medios de comunicación nunca vimos que se señalara al gobierno de ese estado. Nunca vimos que se hablara de Alfaro, nunca vimos que se hablara de Lemus, simplemente estaban exigiendo que se resolviera por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y si bien hay distintos niveles de responsabilidad en lo que pasó, pues hay que recordar que ese es un estado gobernado por Movimiento Ciudadano. Un gobierno que también ustedes recordarán, al principio no se quiso meter en la estrategia de seguridad. Ellos dijeron que ellos podían con la seguridad de su estado ellos mismos. Pues bueno, todo este contexto, compañeros, es para tratar de entender de una mejor manera qué es lo que está pasando todavía en este país. Y hoy tenemos la posibilidad de que nos acompañe uno de los reporteros que más sabe de este tema, uno de los periodistas que en verdad tiene los datos y que a mí me gusta siempre mucho platicar y tener la oportunidad de estar con Paco, porque Paco tiene los datos, Paco tiene los contextos, pero sobre todo Paco tiene la historia que nos permite ver desde dónde vienen todas estas tramas, pero sobre todo me parece que es un excelente compañero que tiene una forma de platicarnos la historia, de involucrarnos en lo que es, lo que está pasando y sobre todo recordemos que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y eso implica que nosotros estemos aquí informándonos y ya después cada quien tome las decisiones que quiera tomar y le crea quien le quiera creer. Pero es importante tener, insisto, datos, contextos. Yo le quiero agradecer como siempre a Paco, que viene del Estado de México, que estos compañeros que nos acompañan en la brigada deben de saber que no cobran un centavo por estar aquí con nosotros, que simplemente están aquí para
platicarles lo que ellos saben, y le agradezco como siempre que venga a los eventos de la brigada y sobre todo que nos ilumine con todo lo que sabe, y esta forma, insisto, de platicar temas tan duros como es el narcotráfico, tan duros como es la violencia, tan duros como es el crimen organizado, pero que Paco nos da contextos. Entonces, por favor, les pido un gran aplauso para el compañero Francisco Cruz, Gracias. que está aquí con nosotros. Gracias. Y sin más, Paco, pues coméntanos. Yo insisto, yo ya he platicado contigo de este tema en la semana pasada, pero ya se saben muchas más cosas, y sobre todo esta semana ya parece que es un tema olvidado, ¿no? Así como fue el gran tema durante muchos días en las redes sociales, en los medios de comunicación, hoy parece que ese tema está olvidado y lo que sigue. Pero me parece importante que nos ayudes a recuperar y a poner este contexto de quién ha gobernado tanto tiempo allá y sobre todo quiénes son los principales responsables de lo que pasó. Gracias, qué bueno que están aquí. Sábado, venimos de Ciudad Altamirano ahora mismo, así que imagínense cuántas horas viajamos. Mi hermano y yo, que me acompaña, está por ahí. Todo el mundo sabe que siempre anda mi hermano conmigo, así que venimos de Ciudad Altamirano para platicar con ustedes, no solo sobre qué pasó en Teuchitlán, qué está pasando, sino lo que ustedes quieran. Ya saben, algunos me conocen por las videocharlas, por las entrevistas en otros programas de YouTube con Vicente Serrano, a donde aparezca. Así que saben que pueden preguntar, podemos platicar de lo que sea, pero el tema hoy un poco es Teuchitlán. ¿Qué pasó? Déjenme decirles, porque aquí está Daniela, que me habló también muy alarmada para una entrevista en Radio AMLO, y déjenme decirle, el 6 y el 7 de marzo, empezó el 5 de marzo, pero el 6 y 7 era así como una alarma, ¿sí? Hay, déjenme anotarle las palabras porque además las anoté, hay un campo de exterminio, ¿sí? Y crematorios, hornos, y de veras, yo no sé cuántos adjetivos puso la prensa en esos días, el que quieran, Carlos Loret de Mola, López Dóriga, todos, no sé cuántos adjetivos, pero yo anoté 3 porque la verdad parecía muy alarmante, ¿sí? Macabro, terrorífico, brutal, despiadado. Es decir, de pronto me dio la impresión verdaderamente que sí estábamos en algún horno crematorio, ¿sí? En un campo de exterminio. Ahora, ¿puede ser un campo de exterminio? Puede ser. Yo, cuando me llamó Daniela para hacerme una entrevista, le digo, miren, lo primero hay que hacer, primero tenemos que entender, primero que no nos den miedo las palabras. El problema es que cuando decimos exterminio, de inmediato pensamos en los judíos y en el holocausto. Y pensamos en ese nivel y decimos, no, qué brutal, ¿sí? Es sangriento y es macabro. Y nos asusta. Pero nunca pensamos 6, 7, 8, 9 de marzo hasta ahora, que ya parece que ya se murió el tema, ¿sí? Nunca cambiaron. Los periódicos mantenían que teníamos un campo de exterminio. ¿Puede ser un campo de exterminio? Sí. ¿Por qué? Primero, porque pudo haber sido un campo que se construyó para eliminar gente. ¿Ese es el significado campo de exterminio? ¿Era campo de exterminio? No. ¿Por qué? Porque no fue construido. Hay ejemplos claros. En las cárceles se mata gente. ¿Son campos de exterminio? No, son cárceles. El fin primario no es cremar ni matar gente, ni desaparecerla, como debe ser, como es un campo de exterminio. Cuando hablan del rancho Izaguirre en Teuchitlán y dicen exterminio, yo digo, ¿hubo muerte? Sí. ¿Pudo haber muchas? Sí. Pero yo recuerdo el 7 de marzo estaban hablando de 1,500 personas. ¿Puede ser? Incluso puede ser. La cuestión es en qué temporalidad, en qué tiempo, quiénes. Entonces la gente se asustó y vieron a Claudia Sheinbaum Pardo como con un cartel de asesina. Sí, nadie se detuvo a pensar qué estaba pasando.
los periodistas viejos culpando al gobierno, los periodistas nuevos, sobre todo en YouTube, defendiendo a Claudia Sheinbaum Pardo sin razón, porque la presidenta no necesita una defensa. Lo que necesitaban los periodistas era trabajar, saber qué había pasado, y de pronto, de uno y de otro bando, como se han dividido, estaban o defendiendo o acusando a la presidenta. Pero nunca nadie investigó qué era Teuchitlán. Nunca nadie investigó todo el contexto no actual. Déjenme decirles, en Jalisco hay narcotráfico desde los 70. La esposa de Luis Echeverría y la familia política de Luis Echeverría controlaban el cártel de Guadalajara. Sobrevive el cártel de Guadalajara, aunque ahora tenemos cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Golfo, Sinaloa, los Zetas, los Beltrán Leiva. Sobrevive el cártel de Guadalajara, pero absolutamente que sí. ¿Quién es Rafael Caro Quintero? En 1985, desde 85 lo buscaba la DEA, porque formaba parte del cártel más peligroso que tenía este país. El único que tenía, porque, discúlpenme, con ellos nacen los cárteles. Antes de los 80 no teníamos cárteles, pero teníamos narcotraficantes. Sí, déjenme contarles, cuando en 2009 iba a conferencias en universidades, de pronto me daba la impresión que los estudiantes pensaban o estaban convencidos que el narcotráfico en este país había nacido en los 80. Y yo decía, qué triste. Me preguntaban en las universidades, ¿cuándo vamos a tener un narcopresidente? Y yo les decía, pero hemos tenido como 5. De veras. De veras. Hemos tenido, déjenme poner esto porque venía de Ciudad Altamirano haciendo mis apuntes. En realidad, pocas veces los uso, pero hay nombres de pronto que se me olvidan. Abelardo Luján Rodríguez, que fue presidente en 1932, el último reducto del Maximato. Él se hizo millonario, dueño de Sonora, gracias a los ingresos del tráfico de opio. ¿Cuándo empezó a traficarse opio en este país? En 1911. ¿Quiénes lo empezaron a traficar? Sí, claro, en 1911 podemos ir y decir, pues la droga era de una moneda de curso legal. Se empezaron a prohibir hasta 1914, 1915, hasta 1919. Todas las drogas que conocemos ahora como duras, empezando por la marihuana, que ahora ya es de curso legal otra vez, ¿sí? Entonces, había un coronel en Baja California, en Mexicali, discúlpeme, discúlpenme, había un coronel en Mexicali que se llamaba Esteban Cantú Jiménez. El coronel Esteban Cantú Jiménez, cuando llegó a Mexicali, descubrió que los chinos, teníamos chinos en este país, pero algunos chinos habían llegado invitados por Porfirio Díaz al levantamiento de las vías del ferrocarril. Otros llegaron después de un gran terremoto en San Francisco y bajaron hasta Durango, Coahuila, Chihuahua, bajaron toda la frontera. Así que teníamos chinos, algunos chinos llegaron con negocios muy lícitos. De hecho, ellos promueven la primera cadena de comercio formal que hay en este país. Ya tenían siglos haciendo comercio. Y crean la primera gran cadena de distribución comercial. Otros llegaron con lavanderías. Ya no subsisten, pero otros llegaron con cafeterías. Todavía tenemos cafés de chinos. En Ciudad de México hay, no sé, todavía muchísimos. En Mexicali hay cualquier cantidad de cafés de chinos. Entonces, pero otros llegaron ¿con qué? Con el negocio de los fumaderos de opio. Cuando Esteban Cantú Jiménez llegó a Mexicali, descubrió que los chinos tenían un gran negocio porque Estados Unidos tenía en ese momento 350,000 adictos al opio. Pero claro, era una moneda legal, hasta que lo empiezan a prohibir. Cuando estalla la revolución, los jefes revolucionarios envían a Abelardo Luján Rodríguez, que era un coronel, y descubre
descubre que podían hacer negocio y dinero con el narcotráfico. Después lo regresan a México, a la Ciudad de México, y después lo vuelven a regresar en el 19-20 a Mexicali. Él ya conocía el narcotráfico, entonces ya era narcotráfico como lo conocemos ahora. Y se hace el primer gran narcotraficante, y en 1932 es el primer presidente de este país narcotraficante. No lo digo yo, déjenme decirles, en 2008 publiqué un libro que se llama Cártel de Juárez. Y en ese libro documento esto que les estoy contando, que Abelardo Luján, que ya no era Luján, era Abelardo L. Rodríguez, había sido el primer gran mafioso. Su familia, recuerdo que me llamó para amenazarme, me iban a presentar una demanda. Finalmente no la presentaron porque por esos días, History Channel publicó una serie de documentales que se llaman Los Embajadores de la Mafia. Y el primer capítulo es Abelardo Luján Rodríguez, o Abelardo L. Rodríguez como lo conocemos. La familia ahí paró todo, porque yo no tuve nada que ver en Netflix, en History Channel, ni siquiera como consultor, pero me invitaron a presentar ese programa. Entonces tienen al primer, todo el mundo piensa que el narcotráfico es nuevo, tenemos desde 1911, 1932, en 1946, en diciembre, cuando Miguel Alemán Valdés llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es controlar el narcotráfico desde la presidencia. Antes de llegar a Los Pinos, él tenía una residencia en la Ciudad de México, todavía existe la Casa Alemán, y al lado vivía el coronel Carlos I. Serrano, que era el presidente del Senado. Los operativos contra el narcotráfico, los decomisos, la incautación de dinero se llevaban a la casa del presidente Miguel Alemán Valdés. Así que tienen ahí al segundo narcopresidente. Entonces vean, no es nuevo. Si dan un salto, llegamos a los 70 con Luis Echeverría Álvarez. Su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, entre otros, no pudo ser candidato presidencial del PRI. ¿Por qué? Porque algunos narcotraficantes les encontraron credenciales de oro firmadas por Mario Moya Palencia como agentes especiales de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién controlaba? ¿Lo controlaba Moya Palencia? ¿No sabía Luis Echeverría con lo mafioso que era? Pues claro que lo sabía. La familia de la esposa de Luis Echeverría, la compañera Esther, ¿sabía o no sabía? Pues claro que sabía. El hermano de ella murió en Estados Unidos acusado de narcotráfico. José López Portillo, que es más reciente y seguramente muchos lo recuerdan. ¿Quién era Arturo el Negro Durazo Moreno? Era un narcotraficante en Tacubaya. No solo era delincuente, sabía la CIA que era narcotraficante, lo sabía. Se lo dijeron a López Portillo. Saben que va a llevar a un narcotraficante como jefe de la policía del Distrito Federal, y les dijo sí, pero él va a matar, va a desaparecer, esa fue la palabra, a desaparecer, que es sinónimo de matar, aniquilar, asesinar a todos los comunistas de este país que están vivos todavía. ¿Y qué hizo el Negro Durazo? Eso justamente. Y seguía controlando el narcotráfico. Y en esa época da un cambio a la Dirección Federal de Seguridad que se había creado con Miguel Alemán. ¿Y qué hay? La Dirección Federal de Seguridad se convierte ¿en qué? En el principal semillero de formación de comandantes que se vuelven capos del narcotráfico. Y empiezan a desplazar a la vieja clase de narcotraficantes de ese momento. Que gente que ya no dice nada. Y volvemos a Echeverría. ¿Había o no narcotráfico? Estaban creando ¿qué? El cártel de Guadalajara. Así que el primer punto es, ¿desde cuándo hay narcotráfico en Jalisco? Desde los 70. Y luego, demos un brinco. En 85 empiezan a buscar a todos los cabecillas
del cártel de Guadalajara por el asesinato de quien Enrique Camarena Salazar, el Quique Camarena, un agente especial de la DEA. Terminan de caer todos los jefes del cártel de Guadalajara. La cuestión es, todos desaparecieron. Están encarcelados los socios de Rafael Caro Quintero. Ahora él está desterrado en Estados Unidos, que es desterrado, ¿eh? No fue extraditado, fue desterrado. Pero eso lo platicamos en las preguntas. Pero ahí están. Sus compañeros están en Almoloya. Sí, Doneto está ahí todavía. Miguel Ángel Félix Gallardo está ahí, pero ¿desapareció el narcotráfico con ellos? No, no desapareció. Los sobrinos de Doneto, ¿a dónde fueron a dar? A Ojinaga, a donde toma nuevos aires el cártel de Juárez, que estaba formándose desde 1925. Los sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿a dónde fueron? A Tijuana, a formar el cártel de los Arellano Félix. O sea, Guadalajara fue con Sinaloa parte del semillero de los narcotraficantes. Lo mismo que Ciudad Juárez, ¿eh? Lo mismo que Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué pasa? Y demos un salto. Demos un salto al gobierno de Felipe Calderón. Podemos pasar entre medio también. Y vamos a encontrar las mismas sorpresas, ¿sí? Para que no dé un salto. Carlos Salinas de Gortari. Hoy hay documentación de que la familia de Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl, no se lo digo yo, lo dijo Miguel de la Madrid, en su libro de memorias. Hay una entrevista que pueden buscar todo el mundo en internet, una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, cuando estaba ya viejo, pero le preguntó Carmen, ¿se arrepiente de algo? Y dijo sí, de Raúl Salinas de Gortari, porque controla el narcotráfico. Y lo controlaba con el papá. Y lo controlaba con un tipo que se llama Guillermo González, discúlpenme porque él sí murió asesinado. Guillermo González Calderoni era el Genaro García Luna de Carlos Salinas de Gortari. Y tenía tanto poder como Genaro García Luna. No lo conocemos, pues eso es otra cosa, pero era comandante de la Dirección Federal de Seguridad, era subdirector y tenía todo el poder de Genaro García Luna. ¿Qué pasó con Guillermo González Calderoni? Controlaba el cártel de Juárez, controlaba el cártel del Golfo, no le dio tiempo de controlar a todos los cárteles, pero lo hacía. Cuando terminó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se fue a entregar a la DEA, ¿eh? Y la DEA lo acogió como testigo protegido. El problema es que la DEA no lo puede proteger todo el tiempo, ni el Departamento del Tesoro, ni la oficina del sheriff o de los alguaciles, que son los responsables de proteger a los testigos protegidos de la mafia. ¿Qué pasó? Un día se descuidaron, fue a McAllen y lo asesinaron en McAllen. Esta historia que les cuento no solo les cuento así solamente, hoy la pueden buscar en internet. Así que había narcotraficante y tienen a Carlos Salinas de Gortari, otro narcotraficante. Su papá. Había evidencias de que Carlos Jan González, ese maestro ladrón, traficaba en pipas de gas a droga a Estados Unidos. Así que van haciendo cuentas cuántos presidentes narcotraficantes. Ernesto Zedillo Ponce de León, él directamente. Hoy tenemos como candidato a ministro de la Suprema Corte a César Gutiérrez Priego. El papá de César Gutiérrez Priego, un general, documentó cómo Zedillo había recibido millones de dólares del cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, cuya familia había establecido, son de Sinaloa, pero su tío había empezado en Guadalajara, en ese viejo cártel de Guadalajara, que cuando caen los mandan a Ojinaga, Amado, Cipriano y Vicente Carrillo. El otro pequeño no fue, ya está muerto también, pero Amado Carrillo sí. Él entregaba dinero a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y luego, el papá de la esposa, los hermanos de la esposa controlaban el cártel de Colima. ¿Qué hacía el cártel de Colima? Fabricaba metanfetaminas. ¿Qué son las metanfetaminas? Drogas de diseño. Lo que es hoy en ese proceso el fentanilo. Así que ven, el narcotráfico no es producto de hoy. Y entonces damos un salto a Felipe Calderón Hinojosa.
No se los cuento ahora, en 2010, cuando él era presidente, se los dije. Felipe Calderón y Genaro García Luna instalaron un cártel del narcotráfico en Los Pinos. Negociaban con todo mundo, con todo mundo. Hoy sabemos que era un capo. Con todo lo que quieran decir, era un capo, está preso, 38 años de cárcel, más unos meses. Está libre Felipe por otras razones. Y damos un salto a Peña Nieto. En 2009, tengo 2 libros, 2009 y 2010, Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco, y Tierra Narca. Documento, lo dije en 2009, va a ser el presidente, es un asesino, es un narco, su familia controla el narco a través de su primo Cuitlagua Ortiz Lugo, a través de José Mansur Ocaña, que era el personaje al que el Grupo Atlacomulco estaba preparando para ser el Genaro García Luna. Finalmente no salió porque García Luna era muy listo y empezaron persecución contra José Mansur Ocaña, que era un narcotraficante. Bueno, pues asesino, narcotraficante y ladrón, Peña ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Así que ven, el narcotráfico no es producto de un día para otro. Y llegamos a Teuchitlán. Cuando me llamó, me dice, oye, ¿qué pasó? Hay exterminio, y le digo, puede ser exterminio, no tenemos que asustarnos con la palabra. Exterminio no es el número de personas, porque pensamos en el holocausto. Y si vamos al holocausto, entonces decimos, Teuchitlán debe estar lleno de miles de cadáveres, porque eso es lo que es el holocausto, ¿no? Y eso es lo que, cuando se nos viene la palabra, pero cuando la analizamos, no, exterminio es un lugar que se construye para matar gente, para exterminarla, punto. Pueden ser en hornos, pueden ser en tambos que los narcos aprendieron muy bien. Tenemos el pozolero, ¿no? Que trabajaba para el cártel de Tijuana. ¿Cuántos cadáveres deshizo el pozolero? Él lo confesó, no lo digo yo. A 600 personas. Así que si el pozolero pudo deshacer o disolver en ácidos a 600 personas, ¿por qué no va a poder el cártel Jalisco Nueva Generación disolver a 1500? Hasta ahí está bien. La cuestión es, ¿construyeron el rancho Izaguirre para desaparecer gente? No, lo construyeron para capacitar, entrenar, lo que ustedes quieran, como sicarios, distribuidores de droga, como hacen en muchos lados. ¿Es la primera vez que tenemos un campo para reclutar gente? No. En los 80, recuerden, Rafael Caro Quintero tenía un rancho en Chihuahua, Búfalo lo llamaban, de más de 10,000 hectáreas. Tenía como a 10,000 campesinos reclutados en Veracruz, en el Estado de México. Así que tenemos reclutamiento de jóvenes para servir al narco desde los 80 y nadie lo había notado. Y estos cárteles que hacen, no solo reclutan ofreciendo empleo, ellos pueden ofrecer las redes. ¿Cómo le hizo Caro Quintero para reclutar a 10,000 campesinos si no había redes? Pues porque hay una leva desde entonces. Hay pueblos enteros a los que llevan y se los llevan con promesas de trabajo. Y en este país que hace falta trabajo siempre, pues claro que cualquiera va con esa promesa. Pero la cuestión, ¿fue Techuitlán construido, levantado para exterminar gente? No, fue construido para entrenar asesinos, para entrenar sicarios. Le decimos que es una palabra muy suavecita, es un sicario. No, es un asesino, punto. Sí, de pronto somos un pueblo, un país que tiende a suavizar las palabras. Y usamos cualquier clase de diminutivos para eso. Sí, y la suavizamos, es un asesino, es un sicario. No, es un asesino. Sí, y para eso entrenaban, con engaños, como ustedes quieran. ¿Desaparecieron gente? Sí. Pero nadie, 5, 6, 7 y hasta 20 de marzo, 21, nadie se preguntó desde cuándo había narcotráfico en Guadalajara, primero, que es muy cercano, la ciudad más cercana, grande, a Techuitlán. Nadie se lo preguntó. Desde los 70 tenemos narco en Guadalajara. Nadie se preguntó cuándo se formó el cártel Jalisco Nueva Generación.
Y ahí les voy a meter otro dato. En 2012, el gobernador, para eso traigo mis tarjetitas, de pronto se me olvidan cosas, pero ahorita me acordé. En 2012, en agosto, pueden buscarlo, está ahí, el gobernador de Jalisco se llama, todavía no se muere, Emilio González. Aquel agosto, cuando estaba en pleno la guerra contra el narcotráfico, que era una farsa, bueno, cayó la Marina Armada de México, capturó a un tipo en Guadalajara. En Zapopan lo capturó, más o menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y resulta que ese tipo se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes, al que Genaro García Luna conocía desde antes y lo estaban preparando para formar un cártel en 2007, 2008, que se iba a llamar Cártel Jalisco Nueva Generación, que iba a rivalizar con el cártel de Sinaloa, porque querían formar dos organizaciones que controlaran no solo el narcotráfico, Genaro García Luna era una mente maestra del crimen organizado en este país. ¿Qué querían hacer? Crear economías de escala en el crimen organizado, con dos organizaciones gigantes que iban a ser Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. Eso fue 2007, 2008. 2009 ya estaban bien asentados. Cuando en 2012 Cártel Jalisco Nueva Generación empezaba a desaparecer a los Zetas, que era el cártel más sanguinario que ha tenido este país, todavía hay por ahí células, pero ellos crearon un grupo que se llamaba Matazetas, y ahí toma forma el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, vienen de los Valencia y de otros grupos, pero en 2012 ya era un capo. Lo captura la Marina Armada de México. Genaro García Luna entró en pánico, Felipe Calderón entró en pánico, era una formación de él, su cómplice, su socio. Genaro García Luna le hace una llamada a Emilio González, que era el gobernador, y en 2 horas negociaron para que lo liberaran. 2 horas. ¿Y qué hace a partir de entonces el Cártel Jalisco Nueva Generación? Toma posesión de Jalisco como plaza principal. Y dan el salto. 2012. Él termina su gobierno poco después, 2014 más o menos, y del PAN, un gobernador del PAN, que es el que libera a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el narco más poderoso de este momento en este país. No hay uno, no hay nadie, todos los capos grandes están detenidos o en Almoloya o en las cárceles de Jalisco o están desterrados. ¿A dónde? En Estados Unidos. ¿Quién queda? Nemesio Oseguera Cervantes. El resto que son jovencitos, criminales pero jóvenes. Los hijos de Ismael El Mayo Zambada, los hijos del Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Isidro. Es decir, no hay ningún capo grande. Y en 2012 lo liberaron. Una vez que se va Emilio González, ¿quién llega? Aristóteles Sandoval, un gobernador del PRI. Hay evidencias sólidas, se presentaron en su momento, que Aristóteles Sandoval Díaz tenía colusiones con Nemesio Oseguera Cervantes. Una vez que termina su gobierno lo asesinan, lo ejecutan, y todos los pasos de esa ejecución llevaban a la oficina del nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y en 2023 aparece, bueno, déjenme decir, primero me invitaron a la Feria del Libro de Guadalajara. Yo iba a presentar un libro que se llama García Luna, El Señor de la Muerte. Y un periodista de Proceso iba a presentar El Amo de Jalisco, Álvaro Delgado. ¿Sí? No, era, déjeme decir, de pronto se me olvida un nombre. En 2023, déjeme decirle, no, por ahí debe haber otra. El libro está bien, el libro está correcto. Se presenta El Amo de Jalisco. Y El Amo de Jalisco, no recuerdo, ahora encontramos el nombre, pero documenta cómo a la llegada de
Enrique Alfaro Ramírez, se crea una estructura criminal en el gobierno de Jalisco. El libro no se pudo presentar en la Feria de Guadalajara, de Ravelo, ¿sí? De Ricardo Ravelo es el libro, está ahí, va. Ricardo Ravelo es un periodista serio, es un periodista de investigación y documenta en el amo de Jalisco cómo el gobierno de Jalisco era una estructura criminal, todo el gobierno de Jalisco. Y brincamos a Teuchitlán, con todos esos antecedentes. A ningún periodista, ni viejo, porque claro, la mayoría seguramente reciben dinero, de la prensa vieja quiero hablar, porque además el tema sale en Carlos Loret de Mola, y luego los demás siguen como el presidente López Obrador lo decía, en nado sincronizado. Nadie, ninguno de los viejos o a ninguno se le ocurrió pensar o no lo quisieron dar a conocer que desde que llegó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez nunca dejaron entrar a la Guardia Nacional. Él lo decía, ahí está en la televisión, está en sus, ahora no se llaman tweets, se llaman posts. Él lo decía, nosotros no tenemos que ir a las reuniones de seguridad nacional, ¿sí? Nosotros somos los responsables de la seguridad nacional en Jalisco. ¿Y qué había? Bueno, pues todas estas estructuras criminales operaban en el gobierno de Jalisco. A ningún periodista viejo, claro, porque no les convenía, lo mejor era cargarlo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a los nuevos tampoco se les ocurrió investigar. Así que había exterminio. Supongamos que hubiera habido, ¿quién permitió la construcción de este rancho? Ahora sabemos que hay más y que todos nacieron bajo el amparo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Así que si hubiera habido un campo de exterminio o dos o tres, como los ranchos que hay en Tela, del municipio que está al lado, ya se encontró otro y se han encontrado otros. Así que si yo digo, si hubiera habido, eso le platiqué cuando me invitó, le digo, si hubiera habido un rancho, ¿quién lo permitió? Pues el gobernador, porque había desde 2023 evidencia documentada de que tenía vínculos y negocios con Nemesio Oseguera Cervantes. El gobernador actual, Pablo Lemus Navarro, fue alcalde de Guadalajara, fue alcalde de Zapopan. Hay evidencia sólida de que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Había fiestas, reconocimientos, homenajes al Mencho como los hubo recientemente en Zapopan, en Uruapan. No es nuevo, los cárteles hacen eso. ¿Y por qué lo descubrimos ahora? Pues claro, porque ahora se trata de pegarle al gobierno. Pero lo tenemos desde los 70, los 80, y si vamos más atrás, ya les dije, yo tengo documentadas matanzas como ahora en 1925. ¿Por qué hasta ahora descubrimos que hay ese nivel de impunidad, ese nivel de narcotráfico? ¿Por qué no le hacen nada a Felipe Calderón Hinojosa? ¿Por qué no a Peña Nieto? Esas son otras cuestiones. Pero narcos está documentado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Guadalajara? Bueno, que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez permitió la creación, el levantamiento, el reclutamiento de personas para que fueran entrenadas como sicarios en esos ranchos, como el de Izaguirre o el que está en Tela ahora. Así que sí había, pero nadie, ustedes vean la prensa vieja, nadie lo va a publicar, nadie lo publica, nadie lo dice. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto dinero le entregó Enrique Alfaro Ramírez a la prensa. Así que hablamos del PRI, que es un partido narcotraficantes, hablamos del PAN, que es un partido narcos, ahora podemos hablar de que Movimiento Ciudadano es un partido narco. Y la gente me pregunta, espérate, porque además, bueno, pero al presidente López Obrador, o expresidente, como quieran, lo han vinculado. Nadie hoy, nadie ha presentado una sola prueba, a pesar de las campañas intensísimas que hay, desde que el presidente López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, yo no sé, de veras, yo soy un tipo que tiene un archivo de veras bien organizado sobre narcotráfico. No he encontrado una persona que le haya documentado algo, una foto, una cuenta bancaria,
algo. Dichos, sí, muchos dichos que dice la DEA. Pues sí, la DEA puede decir muchas cosas, pero 2018, 2019, 2020, la DEA era un nido de corrupción en este país. Hay que ver, 2021 tuvieron que destituir al director regional de la DEA, que opera de México, de Canadá, México y hasta Tierra del Fuego. Estaba sumido en la corrupción. Recibían regalos de los capos de los abogados de los capos del narcotráfico. ¿Quién lo documentó? ¿Cuándo han visto decir a un viejo periodista que la DEA es un nido de corrupción? Nadie. Y todo mundo, no todo, pero literalmente hablando, más de un periodista, muchos en este país toman como fuente fidedigna a la DEA, pero la DEA nunca ha presentado un caso. No ha presentado un documento con todos los recursos que tiene. La CIA, que tiene y tenía operando históricamente la CIA tiene un brazo que combate al narcotráfico. ¿Por qué crearon la DEA? Pues porque aquel brazo contra el narcotráfico de la CIA estaba muy desprestigiado. Golpes de Estado, espionaje. Entonces crean la DEA en 1973, aunque la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos nace en 1971. Lo crean y desplazan a la CIA y nos meten, desplazan a la CIA y nos meten a la DEA. Nadie ha documentado que Claudia Sheinbaum Pardo, de hecho, yo no tengo empacho para decirlo, por ejemplo, Anabel Hernández. Yo recuerdo mucho entrevistas que le hicieron en las que decían, no he encontrado algo en mis investigaciones y que lo he investigado todo, que nos dé una evidencia de que López Obrador está involucrado o tiene vínculos con el narcotráfico. Ni uno. Después, incluso decía, el presidente dijo que soy la mejor reportera. Después empezó, no, sí tenía vínculos en su primera campaña. No, también en la segunda, también en la tercera, sí, pero una prueba, una. Y entonces quiere decir que cuando el presidente dijo que era buena reportera, era muy mala investigadora, porque no encontró nada, pero ahora sí lo encuentra. Basado en documentos de la DEA que no ha presentado, que no ha informado, que no ha mostrado y que nadie sabe a dónde están, que recibió millones de dólares, ¿a dónde están? Una foto, un centavo depositado en el banco. No hay. ¿Quiere decir que no lo tiene? Quiere decir que por lo menos hasta el momento nadie puede probarle que recibió un centavo. ¿Que puede haber recibido a alguien? La gente es corrompible. Tenemos el caso de Segalmex. La gente, cuando hay dinero público, se tiende a corromper. Así que debemos vigilarlos, aunque sean de Morena, a todo mundo, para no volver a cometer los errores del pasado. Pero hasta ahora nadie lo puede probar. Ni siquiera que se robó un centavo. El rancho que tiene, allá en Palenque, se lo regalaron sus papás. Bueno, es una herencia de sus papás. Pero nadie se preguntó ahora con lo de Teuchitlán, ¿qué pasó? Nadie sabe desde cuándo hay narcotráfico en Jalisco, ya se los platiqué, viene desde los 70. El primer gran cártel que tuvimos aquí nació en Guadalajara. Los vínculos de Enrique Alfaro Ramírez, y véanlo, está en Europa. En Alemania, creo que está tomando un curso para ser entrenador de fútbol de las Chivas. ¿Quién lo ha cuestionado? Nadie, porque todos los periódicos viejos recibieron dinero ¿de quién? De Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, de Zapopan, permitía las fiestas del Mencho, los festejos. Yo les decía en esa época, recuerden, los cárteles no son beneficencias públicas, crean complicidades con la gente, por eso mucha gente los protege, pero no le están regalando nada, están creando complicidades. Así que los ranchos que sí existieron, sí existen, ahí están. ¿Responsabilidad de quién? De Movimiento Ciudadano, de Enrique Alfaro Ramírez. ¿Por qué documentárselos a la presidenta? Porque desde el 1 de diciembre de 2018, un día sí y otro también, están buscando algo para desestabilizar al gobierno de la 4T. ¿Lo van a poder hacer? No lo sé. Recientemente la presidenta dio a conocer en una conferencia, 4 días se gastaron 20 millones de pesos. Es una locura. Y luego recurren a Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? Por 4 o 5 años recibió dinero de la CIA para mantener a un grupo de reporteros.
¿Saben los reporteros o no sabían los reporteros que trabajaban con él que recibían dinero de la CIA? Pues claro que sí sabían. Miren, lo primero que yo hago cuando trabajo en un periódico es enterarme quién es él. Si yo decido trabajar y punto. Pero Claudio X González por 5 años, y lo reconoció después, recibió dinero de la CIA a través de un organismo que hoy desapareció, que se llama USAID, o USAID como le dicen ahora. Y el USAID cuando nace como un brazo operativo de la CIA. Así que, ¿qué pasó en Teuchitlán? ¿Hay un rancho? Sí. ¿Hay exterminio? No, porque no fue construido para asesinar, para desaparecer, para exterminar. Y no debemos tenerle miedo. Exterminar no significa miles. Pueden ser 2 o 3, pero que sea un campo que se construyó para desaparecer gente, para exterminarla. ¿Saben los narcotraficantes cómo desaparecer gente? Pues ya les platiqué el caso del pozolero, pero yo les decía, recuerdo que le dije a Gaby, es decir, le digo, ¿sabes qué? Es que los narcos ya aprendieron cómo. No tenemos que encontrar hornos. En un hoyo, para barbacoa, desaparecen gente. ¿Pero quién la desapareció? En este país estamos acostumbrados a que el Estado desaparezca gente. 60, 70, 80, 90 y hasta el gobierno de Calderón, el Estado desaparecía gente. Hoy los desaparece ¿quién? Los narcos. Es bueno y malo, todo es malo. Todo es malo. Pero tenemos un problema que viene, como ven, desde 1911 y no se va a resolver ni en 6, ni el próximo, ni el siguiente sexenio. Va a tomar mucho reconstruir el tejido social de este país. ¿Qué es lo que está roto? Lo rompieron y nunca dijimos nada. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la gente decía, voy a votar por el PRI porque ellos roban y me dejan robar. Bien bonito, pues qué padre, ¿no? Pero eso lo que pasó fue que unos robaron poquito y otros robaron mucho, demasiado, pero además se asociaron con los criminales y ellos eran los narcotraficantes, ellos eran los capos. Peña, Calderón, Zedillo, Salinas. Así que, ¿qué pasó en Teuchitlán? ¿Construyeron un campo para desaparecer personas? Sí, desaparecieron, pero lo construyeron para entrenar o capacitar sicarios. ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación? Es una organización que funciona como una empresa. Si el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa cotizaran en la Bolsa Mexicana de Valores, créanmelo, serían las únicas que ganarían todos los días en el mercado de valores y se bastarían para levantar el mercado de valores. ¿Cuánto ganan los narcotraficantes en este país? Les voy a decir, acaba de salir una cifra, pero la publiqué hace como 5 o 6 años, tomando como base documentos de la Secretaría de Hacienda. 50,000 millones de dólares cada año. 50,000. Cuando Amado Carrillo Fuentes se murió, yo recuerdo mucho con Pepe Reveles, que es un periodista muy respetado, reconocido, y nos invitaron a una conferencia como esta y hicimos un ejercicio por semanas de cuánto dinero tenía Amado Carrillo Fuentes, entre 16,000 y 25,000 millones de dólares. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues porque este país y Estados Unidos lo permiten. Si no tuvieran consumidores no habría narcotraficantes, o habría pero en menor cantidad. ¿Cuánto tenía el Chapo Guzmán? Nadie sabe, pero yo recuerdo que apareció en las listas de los hombres más ricos de este país. ¿Quién maneja el sistema bancario internacional? Estados Unidos. ¿Cuánto tenía Ismael El Mayo Zambada? A su hijo que condenaron en Estados Unidos, entre otros, le impusieron una multa como de 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? No tengo idea. A veces no salgo ni a la quincena, ¿sí? Así que 3,000 millones de dólares o 25,000 para mí es un dineral y creo que para todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué hay detrás o qué hay en el fondo? Que se están destruyendo desde que llegó el gobierno de la 4T, se están destruyendo las viejas formas del narcotráfico. ¿Se van a acabar? No. Déjenme decirles, me da pena mucho decirles, pero no se va a acabar el narcotráfico. Antes, recuerden, en el siglo XIX tuvimos 2 guerras del opio, 2. En una no fue el principal tema el opio, pero era parte central de las guerras del opio. Las drogas, llamen la marihuana, fentanilo. ¿A dónde nace el fentanilo? En Estados Unidos.
con las grandes farmacéuticas que ha hecho Trump ahora que está con su campaña contra el fentanilo. Nada. Tienen 33,000 pandillas registradas, 33,000 negociando drogas, incluido el fentanilo. ¿Ha hecho algo? No, porque no les interesa combatir el fentanilo. Multaron a algunas de las farmacéuticas que producen fentanilo, a una, pero con una multa ridícula. ¿Qué quieren? Pues para mí tienen un objetivo, controlar el fentanilo ellos solos y todas las drogas. Quieren hacer lo que hicieron en Colombia. ¿Cómo se pueden explicar que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa controlen parte de la producción en Colombia de cocaína? Pues solo con la ayuda de la DEA, solo con la ayuda de la CIA. El narcotráfico es un negocio de Estados Unidos. Sí, de algunos de nosotros son gerentes de la DEA, de la CIA, pero el negocio es para los mexicanos. No, el negocio es para quienes controlan los grandes sistemas bancarios internacionales. ¿Quiénes lo controlan? Los gringos. ¿Qué pasó en Teuchitlán? Hay una lucha abierta por tratar de desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Van a poder? No lo sé. Van a hacer el intento. Hoy ya mataron ese tema. Creo que la ONU ayer o anteayer decidió retomar protocolo contra los desaparecidos, ¿no? Si le van a buscar a donde sea. A donde sea, ¿lo van a poder derrocar? Bueno, pues eso depende de Morena, que además también necesita una limpia interna, una crítica interna, y hay que decirlo, ¿no? Lo van a poder hacer. Yo creo que como está la oposición, miren, ni de aquí a 2036 el PAN se va a componer. ¿Quiénes lo controlan? Un grupo de mafiosos, encabezado por Jorge Romero. El cártel inmobiliario. ¿Quién controla el PAN? El PRI. Otro grupo de mafiosos. No se los digo ahora, los digo hace años. El problema es que de pronto cuando nosotros empezamos a platicar esto, nos da la impresión de que es nuevo el narco, son nuevas las desapariciones, es nuevo el exterminio. No, hombre, desde 1911 tenemos narcotráfico nacido de 2 coroneles del ejército y después controlado por los presidentes de la República hasta Enrique Peña Nieto. Hoy se les acabó el negocio. ¿Va a seguir? Sí. Es un gran negocio. Mientras haya adictos en Estados Unidos, mientras haya adictos aquí, pues claro que el negocio va a florecer. El opio, 2 guerras y no lo pudieron acabar. ¿Va a acabar el fentanilo? Pues no es fentanilo, mañana van a inventar otra droga. Los laboratorios de Estados Unidos están todos los días buscando nuevas fórmulas para procesar nuevas drogas más adictivas y más baratas. Yo sé que tienen muchas, yo puedo platicar mucho tiempo, es un tema que he estudiado de veras, es un tema que he estudiado por décadas. Desde 1984 estudio narcotráfico en este país y cómo los generales, bueno, una mafia de generales, son 41, más o menos 42 en el ejército mexicano que estuvieron involucrados en el narcotráfico también. Y los presidentes, vamos a acabar con él, necesitamos por lo menos 3 sexenios más, no para acabar con él, pero para disminuir al máximo sus impactos, sus efectos entre nosotros, ¿sí? Cada día es más grande el consumo de droga aquí porque nunca se atendió a los jóvenes, nunca, jamás. Necesitamos entretenimiento, necesitamos recreación, cultura, necesitamos empleos, pero todo eso se olvidó desde el gobierno, no les digo ahora, desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés, nunca nadie hizo nada. Luis Echeverría, que decían que era un gran presidente de izquierda, no, hombre, era un ladrón, abiertamente, empezando por su familia. Y él, yo recuerdo cuando se construyó Cancún, no era de él, el proyecto era de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando llegó Luis Echeverría lo empezó a desarrollar, ¿y qué hizo? Las mejores tierras de la Riviera Maya estaban en manos de Luis Echeverría Álvarez. En Cuernavaca lo mismo. Y de López Portillo, ¿yo qué les puedo decir? La Colina del Perro, que muchos conocimos, era una brutalidad. Ahora hablamos de huachicoleo, mucho, ¿sí? ¿Cuándo nace el huachicoleo? Con López Portillo. Su hijo, José Ramón, que ahora vive en Gran Bretaña, yo recuerdo, sacaba buques de $100 millones para regalárselos a Margarita. Él inundaba el mercado negro de crudo de Rotterdam
Él fue el primero que pidió a Jorge Díaz Serrano construir las primeras válvulas ilegales en Pemex para robarse el crudo. Y vean la riqueza que tenían. Su mamá, su hermana, sus hijas, su hijo, todos corruptos. ¿Y qué dijimos? Nada, volvimos a votar por el PRI mucho tiempo. ¿Y qué hizo Carlos Salinas de Gortari, además de controlar el narcotráfico y robar? ¿Qué hizo? Negociar el poder con el PAN, y el PAN se empezó a prostituir y se prostituyó hasta el fondo. Así que eso es lo que tenemos ahora. Sé que puedo seguir platicando mucho más, pero Daniela, discúlpame. No, yo creo que Paco se merece un aplauso porque nos acaba de dar todo un repaso de dónde nació el narcotráfico. Y yo siempre, estos espacios que hacemos de la brigada, también es un espacio para escucharlos a ustedes, compañeros. Y quisiera saber si alguien quiere participar, si alguien va a levantar la mano. Pregunta lo que... No sé cuándo voy a venir, así que a Paco, tienen oportunidad, ¿eh? Solamente les pido que sean preguntas, no ponencias. Firmamos libros al final, sí, claro, sí, lo que ustedes quieran, ¿sí? Recuerden, para que vuelva a venir, 16 horas de viaje no es tan sencillo. Muchas gracias y felicidades, maestro, por toda la documentación que nos ha presentado tan brevemente. Es un gusto escucharlo por tanta información que nos vierte. La pregunta es, comenta usted que van a pasar todavía varios sexenios, que el narcotráfico va a seguir existiendo. Estamos viendo también que en Chiapas, en la frontera sur, ahora ya se oye hablar también de cárteles que antes creo que no sé si existían. Y también, por ejemplo, Guerrero y todo lo que sucedió con Ayotzinapa. Entonces, yo quiero preguntarle, los gobiernos de la 4T, desde el primer piso y ahora con la doctora Sheinbaum, están haciendo una estrategia de inteligencia, pero de veras será tan tardado que tendrán que pasar varios sexenios de la 4T para que este problema disminuya. Absolutamente. Los negocios del narcotráfico no se van a acabar en 6, ni en 12, ni en 18 años. No nació ayer, nació en el siglo XIX, en el principio del siglo XX lo tenemos aquí, 1911. Hemos tenido presidentes que verdaderamente se dedicaron a promover abiertamente el narcotráfico. ¿Cuál era el problema? Que nunca los periódicos, hoy todavía, nunca los periódicos viejos publicaban nada. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿quién no sabe el control que tenían Díaz Ordaz, Luis Echeverría? Enrique Peña Nieto les entregó 45,000 millones de pesos. Felipe Calderón, 40 y tantos mil millones de pesos. ¿Cómo se reconstruye el tejido social de una sociedad? Yo a veces les digo, no me importa solo la violencia del narcotráfico, hay que ver la violencia estructural que tenemos. ¿Cuándo la vamos a construir si tenemos un país lleno de desigualdades? Es la primera vez. Yo soy de una generación que algunos de ustedes son. Es la primera vez que no tenemos crisis. La primera. Es la primera vez que no tenemos, después de Luis Echeverría, no tenemos una gran devaluación. Hemos tenido devaluaciones de 3,000%. Yo recuerdo en los 80, en los bancos había letreros en la caja llegaba usted a las 10 de la mañana, dólar 20 pesos, a las 10:10, dólar 25 pesos, y así cada minuto iba cambiando. ¿Cuándo vamos a acabar con esta pobreza estructural? Va a tomar décadas. Incluso hay que tener mucho cuidado, yo lo digo siempre, hay que tener cuidado con los funcionarios de Morena también, con todos. El que tenga un dinero público enfrente, el que maneje algún presupuesto, hay que cuidarle las manos. A todos. ¿Por qué? Porque justamente lo que dicen los historiadores, quien no conoce su historia, la vuelve a repetir. Bueno, pues hay que cuidarle las manos. Narcotráfico no es un tema nuevo, por eso les decía, yo de pronto me asusto porque la gente piensa, no, pues viene de López Obrador para acá. No, hombre, 1911 teníamos narcotráfico y teníamos generaciones enteras de jóvenes dedicadas a no hacer nada. No todos son delincuentes, pero de eso aprovecharon los cárteles. Yo conozco
pueblos de Tierra Caliente, por ejemplo, que en los 80 llegaba la leva de los grupos de narcotraficantes de Tamaulipas, por ejemplo, y no tenían otra cosa que hacer, o iban con la leva o se iban a vivir a Austin, en Texas. ¿Cómo se acaba con eso? Pues se necesita reestructurar toda la economía. ¿Se puede hacer rápido? No, porque hay muchos intereses, intereses y no solo de nosotros, ¿sí? de los dueños del dinero. En México no tenemos empresarios, tenemos magnates ladrones. ¿Qué es Slim? Un ladrón. ¿Cómo hizo su fortuna? Robando a inversionistas en 1987. Pero no solo él, les platico porque es un episodio que conozco bastante bien. En 87 teníamos 26 casas de bolsa, 26, hoy tenemos 26 las mismas, los mismos dueños, creo que tenemos una más. Teníamos 26. Nadie llevaba en los 80 su dinero al banco. Porque llegaba usted al banco y le dice, estamos en crisis, mejor llévala a una casa de bolsa, te van a dar mejores rendimientos, te van a regresar tu lana y vas a ganar. Y la gente, creyéndoles, llevaba su dinero a las casas de bolsa. En 87 había 350,000 inversionistas, habían vendido ranchos, casas, todo, para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? 2 meses antes de octubre, aquellos dueños de las casas de bolsa que tenían los dineros de 350,000 ahorradores, no se los digo yo, lo dice Miguel de la Madrid en sus memorias, que son las más decentes que hay en este país. Sacaron sus ganancias, sacaron su dinero y operaban solo con el dinero de los inversionistas. En octubre, lo pueden ver ahí, el martes negro, se cae y pierden todo. En esa época, Carlos Slim tenía una riqueza contable de 50 millones de dólares. Unos años después, en 89, 90, sale con 2,000 millones para comprar Telmex. Por favor, ¿qué hicieron? Él era dueño de una de esas casas de bolsa. ¿Qué hicieron? Robar dinero. ¿De qué han hecho dinero estos empresarios que tenemos? Contratos con el gobierno, permisos del gobierno, concesiones del gobierno. Entonces, ¿se va a acabar todo esto de la noche a la mañana? Claro que no. Esto no es sencillo. Hay que negociar, incluso hay que negociar con el gobierno. Mire, cuando yo voy a conferencias con estudiantes y me preguntan ¿qué es lo mejor que hizo López Obrador? Y yo les digo, para mí lo mejor que hizo López Obrador no es el dinero para los adultos mayores, que qué bueno que los dan. Yo conozco gente que nunca recibió un centavo y tiene para por lo menos medio comer, ¿sí? Es haber politizado a la gente, no tampoco. Para mí lo mejor, el mayor logro de López Obrador fue negociar con el ejército porque evitó un golpe de Estado. Por eso no era casualidad que López Obrador mencionara seguido a Salvador Allende. Él tenía la lección bien aprendida. Así que negoció con el ejército y se evitó un baño de sangre en este país y se evitó que el ejército tomara la presidencia de la República, que habría sido incluso contraproducente contra la derecha mexicana. Algunos habrían sobrevivido, de los demás no. ¿Cuántos multimillonarios teníamos cuando llegó Salinas al poder? Una familia, los Garza Sada de Monterrey. ¿Cuántas tenemos y tuvimos después de Carlos Salinas de Gortari? Hay que verlos ahí, parecen hongos y se reproducen como tales. Así que, ¿cuándo se va a acabar? Necesitamos para reconstruir la economía mucho tiempo, para reeducar a esa vieja clase política que tenemos. ¿Cuándo se va a ir Alito? ¿Cuándo se va a ir a Marco Cortés Mendoza? ¿Cuándo se va a ir a esa bola de Ricardo Anaya? Son mafiosos. ¿Cuándo se van a ir? Va a pasar mucho tiempo, pero eventualmente se van a ir, pero no se va a acabar pronto. Y luego, otra pregunta, bueno, por favor. Buenas. No digo que se iba a dar un golpe, lo que dije que lo mejor que hizo López Obrador fue negociar bien con el ejército. Y acercándose al ejército evitó que estos hombres de derecha que hay en este país, que un día sí promueven un golpe de Estado y otro también, evitó que se aliaran o asociaran o formaran alianzas con el ejército, ¿sí? Eso fue para mí lo mejor que hizo López Obrador. No me gusta, yo soy enemigo de la militarización.
Y ella me dice, yo soy hijo de policía. Mi padre fue uno de los comandantes del Cuerpo de Granaderos en los 60 y 70 en esta ciudad. Y ya todo mundo sabe que es el Cuerpo de Granaderos, ya no existe. Pero en la época de López Mateos, en la época de Luis Echeverría, el Cuerpo de Granaderos era un cuerpo paramilitar represor. Así que no favorezco la militarización como estaba, no la favorezco ahora, pero tiene que tomarse una decisión para que eventualmente en 10 años se regresen a los cuarteles y podamos tener un hombre o una mujer que sea secretaria de la Marina, secretaria del Ejército, que sea secretaria de guerra, pero que sean civiles. Pero eso va a costar mucho tiempo. Así que, y luego la pregunta de acá. Sí, es respecto a cuando estaba Carlos Salinas de Gortari y le vendió todo lo que, las riquezas que teníamos, pues no nada más a Carlos Slim, sino a más gente. Pero una duda que tengo, profesor, maestro, que decía, en ese tiempo, yo me acuerdo clarito, que él, Carlos Salinas de Gortari… Tengo 69 años. Bueno, yo soy mayorcita, un poquitito. O sea, viví la época bien de Miguel de la Madrid para acá. Ajá. Recuerdo mucho la de López Portillo porque mi padre era un comandante del Cuerpo de Granaderos. Sí. Y muchas de las cosas, por ejemplo, un libro que tengo que se llama Las Damas del Poder, yo siempre digo cuando voy o me invitan a pláticas, digo, ese no debía ser un libro mío, sino de mi mamá y mío, porque las primeras historias que cuento la conocí de mi mamá. Cuando yo llegaba a mi casa y escuchaba en la escuela que la esposa de Gustavo Díaz Ordaz, que la esposa de López Mateos, eran grandes mujeres y mi mamá decía, y les digo la palabra que decía, nosotros teníamos una cocinita de costillas asadas, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano en Garibaldi, y ahí en San Camilito vivíamos a un lado del Tenampa, ¿sí? Y mi mamá decía, son unas cabronas ladronas, y yo me preguntaba por qué, tan buenas personas que me la pintan en la escuela, ¿sí? Para mí eran unas heroínas porque las maestras me decían, en mi época, que usted seguramente conoce, teníamos desayunos en serio. Sí. ¿Sí? La Conasupo fabricaba pan, pero pan en serio. Sí. Leche en serio. Y esos desayunos nos daban. Y en la escuela nos cobraban 5 centavos. Nos decían, gracias a la esposa del presidente. Y cuando yo llegaba a mi casa me decía mi mamá, son unas cabronas ladronas. Y ella no me lo contaba a mí, lo contaba como al aire, porque yo era un niño. Yo era un niño, o cuando estábamos en la cocinita, mi hermano que está por ahí, y yo hacíamos las salsas, todas las salsas las hacíamos a mano. Mi mamá hacía las tortillas, echaba las tortillas, hacía las costillas, los frijoles, y mi hermano y yo estábamos ahí atendiendo las mesas antes de ir a la escuela, a las 4 de la mañana llegábamos. Y mi mamá contaba esas historias. Cuando yo crecí, y decía, ¿por qué mi mamá dice que María Izaguirre, la esposa del presidente antes de López Mateos, ¿sí? De Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo el Grande, María Izaguirre, María de los Dolores Izaguirre Castañara se llamaba su esposa. Y mamá decía que era una ladrona y yo decía, ¿por qué? Bueno, pues lo primero que investigué fue a la mentada María de los Dolores Izaguirre Castañares. Sí. Y resulta que la esposa del presidente Ruiz Cortines, en el ala sur de la casa Miguel Alemán, había instalado un casino de grandes ligas, a donde hacían todo tipo de juegos, todo ilegal, pero era legalizado por la esposa del presidente. Y yo recuerdo mucho cuando leí para empezar a investigar, le hicieron una entrevista, ya estaban separados, que además había sido un matrimonio por arreglo cuando él era secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Leí que le hicieron una pregunta a un reportero, ¿cuánto le va a dejar a Mariquita? Como él le decía a su esposa, y dijo, no le voy a dejar nada. Y yo dije, fue su esposa, ya estaban separados, pero algo. Bueno, pues cuando empecé a investigar, resulta que la señora era dueña de 60 propiedades de alta gama en esta ciudad, resultado de su papel de primera dama, que sus hijos, hijastros del presidente Ruiz Cortines, tenemos ya un matrimonio por arreglo y los primeros hijastros, vivían de la presidencia de la República. Y luego me enteré que ella controlaba parte de la prostitución en esta ciudad.
y la prostitución en el estado de Veracruz. Esas mujeres eran igualitas como Angélica Rivera. Y nosotros conocimos la corrupción o con Martita o con la esposa de Calderón, pero eran igualitas antes. La esposa del general Manuel Ávila Camacho era la conciencia de esta ciudad. Ella censuraba todo prácticamente. Así que este país así se formó, con mafias, con clanes, y lo que tenemos que hacer es que yo recuerdo muchas cosas porque las platicaba mi mamá, no a mí, pero siempre he tenido una gran memoria. ¿Sí? Sí, yo les digo, hago mis apuntes, cuando yo doy mis charlas yo les digo, hago mis apuntes. Bueno, ya vieron que no es mentira. Luego no los uso, pero como ahora que se me atoró un nombre, ahí tengo mis tarjetas y las uso, pero desde niño tengo una memoria privilegiada. Así que me acuerdo de muchas cosas porque además no soy tan joven, ¿sí? Me tocó bien vivir el gobierno. Yo empecé a trabajar, mi primer salario se los cuento porque me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, además de que lo tengo presente, mi primer salario, ¿sí? En nómina. En 1979, ya había trabajado antes, pero mi primer trabajo en nómina, 79, y lo dice porque mi jubilación del IMSS así lo marca, 1979, y el periódico en el que trabajé. Así que cuántas cosas he vivido como reportero. Y por eso me acuerdo, ¿sí? ¿Quién más por ahí? Por favor. Hola, buenas noches, un gusto escucharle de viva voz, siempre Gracias. escucho sus charlas cruzadas. Bueno, en esta genealogía que usted nos hace sobre el narcotráfico, sobre los vínculos con estos gobiernos que ahora se dicen y se enarbolan como los defensores, quisiera preguntarle si hay alguna documentación de cómo ha sido el trato que se les ha dado a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, y pienso particularmente en las madres buscadoras, ¿no? Que hicieron un uso faccioso, pues la verdad es que muy indignante. Muchas gracias. El problema es que nosotros empezamos con las madres buscadoras hoy, ¿verdad? No te preocupes. Empezamos hoy con las madres buscadoras, pero desde 1997, cuando en este país empezaron a tratar de llevar registros de los desaparecidos, 97, ¿sí? Siempre ha habido una gran manipulación de cifras. El problema, por ejemplo, mira, es que, por ejemplo, el gobierno de Calderón, que lo trabajé por años, los 6 años lo trabajé y antes, desde que era secretario de Energía. El problema es que, por ejemplo, Felipe Calderón se asoció a un grupo de mujeres que siempre ocultaron las desapariciones, ocultaron el número de muertos, ¿sí? Una de ellas acaba de morir, ¿no? ¿Alguien quiere, de veras alguien confía que murió? Yo digo, cuando me preguntaron, digo, ¿de veras se murió? Pues esa tipa vivía con 3 nombres. Su hijo supuestamente desaparecido con 3 nombres, además se le registraron llamadas después de que ella lo dio desaparecido, pero él desapareció supuestamente en 2005. Cuando desaparece, curiosamente forma una alianza muy extraña con Genaro García Luna. Y él controlaba todas las bandas de secuestradores en este país. Y vean quiénes justificaron al gobierno de Felipe Calderón, ella. Y la otra, María Elena Morera. Así que hay una gran desinformación sobre eso. Y mira, antes de que termine el gobierno Calderón, y cuando ya está en proceso de entregarle a Enrique Peña Nieto, sostienen una reunión. Y lo primero que acuerdan es reservar todos los datos de criminalidad que había, incluidos desaparecidos, sobre el gobierno de Felipe Calderón. Y Peña lo acepta. Y yo me quedé con la idea, en su momento lo platiqué, de que era en 2024 y 2025 los iban a liberar. Hoy me enteré, bueno, no hoy, hace unas semanas me enteré que los datos están reservados hasta 2029. ¿Qué pasó con los desaparecidos desde 1997? No te platico hoy. Hoy lo podemos platicar, pero en 97 empezó la tarea por contar a nuestros desaparecidos. ¿Sí? Tlatelolco, la Guerra Fría, la Guerra Sucia, discúlpeme, la Guerra Sucia, el Halconazo y todo lo que vino en el interior, incluido Guerrero, Chiapas, Oaxaca, todo eso. Para mí hay un gran problema. Y luego se politizaron los temas, porque en este país politizamos todos.
Politizamos el feminismo, politizamos los desaparecidos, politizamos los campos de entrenamiento, todo lo politizamos. ¿Por qué? Porque hasta hoy descubrimos, en el gobierno de López Obrador, el periodismo descubrió que era independiente. Hasta entonces. Hasta hoy descubrimos que tenemos estos problemas graves cuando los tenemos desde 2011, desde 1911, discúlpeme. Tenemos desde 1911 y hoy descubrimos que este país está inserto en el crimen organizado e incluyo ahí a los desaparecidos, a las desaparecidas, a las madres buscadoras, y luego tenemos casos de madres de desaparecidos o madres buscadoras que hicieron un tema político. Vimos una con Xochitl Gálvez, cuyo hijo, 2 hijos, están en el crimen organizado. Y yo digo, ¿de qué se trata? Podemos decir, es una. No, la cuestión es que desde siempre politizamos. Desde que llegó López Obrador politizamos todos los temas en este país. Decimos, o la gente tiende a decir, López Obrador polarizó esta sociedad. No fue López Obrador, fue Vicente Fox Quesada. Él polarizó esta sociedad. Y qué bueno que esté polarizada, va. El problema es que tenemos una oposición muy mala, muy ladrona y que no se está preparando, que vivió 6 años tratando de conspirar contra López Obrador, y en esos 6 años se olvidó que tenía que ser oposición, que tenía que formar políticos jóvenes. Fíjense, solo ayer o anteayer salió una encuesta, y hablo la de Carlos Loret de Mola, ¿sí? En Latinos. Habla del 80% de la presidenta, eso no voy a tocarlo porque hay otras que hablan 85%, no, pero saca 4 nombres de 4 futuros presidenciables de Morena. Digo, está muy adelantado, pero lo hablan. Yo quiero ver una lista del PRI o del PAN con 4 presidenciables. No hay, porque no se están preparando, entonces todo lo politizamos. El día que nos sentemos a estudiar, el día que dejemos de politizar los problemas y presentemos argumentos sobre por qué debemos hacer una cosa, vamos a empezar a resolver o ayudar a resolver los problemas de este país. Si se los vamos a dejar que lo resuelva Claudia Sheinbaum Pardo, nos vamos a tardar todavía más años. Si nos vamos a tardar en matar al PRI, y hablo literalmente, matar, enterrar al Partido Revolucionario Institucional, si nos vamos a tardar en enterrar, y también literal, al Partido Acción Nacional, nos vamos a tardar más en resolver los problemas de este país. ¿Necesitamos una oposición? Sí, pero necesitamos una oposición buena. Buena quiero decir crítica, aguerrida, sólida, con argumentos. Los que tenemos, Alito es un mafioso, Jorge Romero es un mafioso, Ricardo Anaya es un mafioso, debía estar en la cárcel, está en el Senado gracias a la generosidad del sistema político mexicano. Es senador sin haber hecho campaña. La mujer más representativa de la oposición es Lili Telles, y eso es una vergüenza, de verdad. A todos nos debería de dar vergüenza que Lili Telles, que Kenia López Rabadán, que Xochitl Gálvez sean representantes de la oposición en este país. Así que el día que dejemos de politizar todo, vamos a poder encontrar la salida para los desaparecidos, que son miles en este país. Y el día que entendamos que ya tenemos un gobierno electo, democrático, porque eso nadie se le puede regatear. Podemos discutir muchas cosas, cuestionarles, yo se los he dicho, hay que obligar a Morena a pedirle que se limpie Morena por dentro, pero también hay que obligar a que tengamos una oposición responsable. De lo contrario, imaginen que Morena se limpia, hay una autocrítica y dice se van estos indeseables todos. Pues entonces vamos a tener Morena para 2036, para 2042 y para en adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos una oposición, porque no se ha formado y porque aceptamos que delincuentes sean líderes de esa oposición. Pues Paco, te damos este Una reconocimiento. disculpa, tenemos otra pregunta por acá. Buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches, profesor. Una pregunta y una afirmación. La pregunta sería, en los 80 y 90 recordaremos lo que pasó en Colombia y hubo un intento por parte de los cárteles colombianos
hegemónicos de intentar de entrar de la ilegalidad a la legalización. Era un proyecto político. Era un proyecto, el cártel de Medellín. Exacto. ¿Sí? Con Pablo Escobar Gaviria, Carlos Leder era los hermanos. el brazo político operador del Exacto. cártel de Medellín. Viví 1988-89 en Colombia, así que conozco ese problema y me tocó vivir el desarme de uno de los grupos armados de ese país. En ese entendido y bajo esa línea, mi pregunta es, haciendo una analogía, no se concretó, pero yo, lastimosamente, todos los jóvenes ahora, este tema del narco nos está invadiendo, y yo tengo ahí una sensación y una teoría donde que en México sí se concretó. Y Pues ya te dije cuántos presidentes narcotraficantes tuvimos. Pero cuéntanos. Claro, pero añado, me refiero en cuanto a los empresarios, es decir, vivir en el narco vive siempre en una incertidumbre, pero cuando llegas a la legalidad, estás tranquilo. Me refiero a la gente, al linaje de Carlos Jan González. Ya se los platiqué. Claro, yo nada más, es una pregunta, es decir, lo que quiero decirles, en México sí se concretó y la muestra clara es que el dueño de Banorte, esa es la muestra clara, o el dueño de Tijuana o de Grupo Caliente, que es parte de la misma familia. Eso nada más lo quería comentar. Y segundo, la afirmación. En toda la Ciudad de México, por ejemplo, hay un nuevo reglamento donde si tú traes el portaplacas, te multan, pero nosotros sentimos que la gente que no trae placas, los autos sin placas no los paran. La afirmación consideramos, ojalá usted haga llegar ese mensaje, en este caso a las cúpulas de nuestro poder. Simplemente quiero decir en la Ciudad de México tenemos una sensación de que los policías dejan pasar todo. A lo mejor usted puede hablar con alguien de la Secretaría de Seguridad Pública y decir, no dejen pasar, porque ahorita tenemos una sensación todos de que todo se deja pasar. Pero nada más eran esos dos puntos. Te voy a decir, más bien te voy a responder, porque además viene publicado en un libro que se llama García Luna, el Señor de la Muerte. La mayor mafia de este país, hasta este momento, es la policía de la Ciudad de México. ¿Sí? Si algo malo hizo Andrés Manuel López Obrador, porque también hizo cosas mal, y ya lo dijo, es un ser humano. Si algo malo hizo López Obrador, desde que fue jefe de gobierno, fue que no pudo desmantelar la policía de la Ciudad de México. Ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. Hoy, y mira, lo digo porque lo he dicho en público, lo digo abierto, lo digo en mi libro. Omar García Harfuch es un mafioso. Él concretó la mafia de la policía de la Ciudad de México que viene desde 1950. Ahora, eso se los voy a decir siempre porque lo puedo documentar. Pero hoy está haciendo un gran trabajo. ¿Me puede doler? Sí. Mucho, porque yo puedo decir que soy su enemigo político, ¿sí? Pero puedo decir también que hoy, si hay un trabajo que se está haciendo en este momento, es ese. Pero he criticado, por ejemplo, los operativos Enjambre, Bastión, no sé, ayer dije, la familia michoacana goza de muy buena salud, a pesar del operativo Enjambre, a pesar del operativo Bastión, pero está haciendo buen trabajo. Me puede gustar a mí o no, a la que le tiene que dar resultados es a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes tiene que darle resultados es a ustedes. Y todos debemos criticar y cuestionar el trabajo de la policía de la Ciudad de México. Yo he convivido con policías de esta ciudad desde que soy niño. Ya le dije, mi papá fue un jefe de policía de aquí. Si conozco esa mafia o no, pues ya ustedes me dirán. Pero, pues tenemos que alzar la voz no solo aquí, en todos lados. Cuando yo puedo, lo digo, la policía de Ciudad de México es una gran mafia. La caja de la policía de la Ciudad de México es una gran mafia tolerada por Omar García Harfuch. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que seguir combatiendo y hay que seguir luchando y hay que seguir denunciando y hay que seguir documentando. Y los jóvenes tienen que hacer eso, hablar aquí y a donde sea. Y cuando yo, mira, no te lo tengo que decir porque me conoce mucha gente, siempre que puedo, hablo de la policía de Ciudad de México. Y ahí en mi libro y en otros libros está documentada esa mafia que es la policía de la Ciudad de México, cómo nació, cuándo nació, cómo se desarrolló, cómo la conservan. Y la única vez que se ocultó fue cuando llegó Arturo el Negro Durazo Moreno. La mafia estaba ahí, cuando se fue, todavía la tenemos aquí. Así que sí, yo entiendo tu preocupación de los jóvenes, pero hay que alzar la voz
a todos y a través de Morena más, ¿sí? Hay que alzarla y si Morena no nos da resultado, hay que reclamarlo. ¿Por qué? Porque hay gente buena que está gobernando este país. Y el día que no sea así, mira, yo lo digo porque lo puedo decir abiertamente, cuando se trató de hablar de Andrés Manuel López Obrador, lo dije, lo documenté en un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, y conté todo lo que había hecho mal López Obrador. No lo cuento todos los días porque si me lo preguntan lo digo, si no me lo preguntan pues no voy a decirlo, pero quienes me conocen y quienes leyeron mi libro saben que lo comenté en su momento. Comenté cuando Calderón era narcotraficante, comenté cuando Peña Nieto era un narcotraficante, pero el papel de los periodistas como yo, investigadores o escritores de investigadores, es dar a conocer las cosas que hacemos a través de los libros o a través de las conferencias. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Démosles un fuerte aplauso. Yo sé que están quedándose con ganas de seguir escuchando a Paco. Evidentemente a Paco no lo vemos en estos medios chayoteros de la derecha. Hay que apoyarlo en los proyectos que tiene, en las videocolumnas que pueden ver en los medios alternativos, en la página de la Brigada, www.brigadaparalelenlibertad.com. Tenemos muchísimas conferencias de Paco por si quieren seguir escuchándolo, pero sobre todo hay que seguirlo en sus redes sociales. Antes de irnos, Paco, y de darte este reconocimiento a nombre de la Alcaldía, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Brigada, dinos tus redes sociales para que la gente que está aquí te pueda seguir y vea tus videoconferencias y las charlas que tienes con varios compañeros de los medios alternativos. A mí, Daniela, me pueden seguir en X, antes Twitter, @Paco Cruz Jiménez, en Facebook, Francisco Cruz Jiménez. Todo lo que hago lo firmo con mi nombre, no firmo con seudónimos, no altero nada. Cada pieza que produzco en audio, en video o en impreso, la firmo siempre con mi nombre. Y siempre, quienes me conocen saben que respondo con mucho gusto y a donde voy o cuando me llaman, siempre voy. Así que muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme venido. Yo sé que seguramente me invitarán otra vez, pero muchas gracias a todos. Buenas noches.